Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente desde las redes de Neuromesa. Un placer para mí estar en este espacio porque siempre aprendemos información atinada y acertada de nuestro médico especialista, el doctor José Alfonso Mesa Medina. Doctor Mesa, ¿cómo está este martes? Todo muy bien, gracias a Dios. Ay, amanecí con un poquito de molestia ahí, pero en el estómago, yo creo que fue algo que comí. Pero bien, bien, ya vi pacientes y todo. Hay que medicarnos y a darle, ¿verdad? A seguirle. Es que de hecho, doctor Mesa, dígame usted qué tan cierto como especialista dicen que en temporadas de calor tenemos que cuidar mucho lo que comemos Sí, porque es cuando más estamos propensos a tener como estos dolores intestinales y todo esto. sí, es más fácil que el pollo se contamine por intoxicación alimenticia, es lo que yo creo que me pasó por comer pollo. El pollo es una proteína que muy fácilmente se puede llenar de salmonelosis o toxinas de la salmonela, donde lo vuelves a recocer, pero las toxinas pueden sobrevivir al calentamiento. Entonces, el pollo es difícil que lo vuelvas a cocer. Lo mejor es que te lo comas en el momento exacto, y fue lo que yo hice en esta ocasión, ¿verdad? Ok. Entonces, yo creo que es lo que pasó. Y es que estamos llegando a unas temperaturas, Doc. Ayer Sí, casi llegamos a los 42 grados, qué sí. fuerte. Pero bueno, vamos a empezar con el tema. Me gustaría, si alguien lo está sintonizando por primera vez, doctor Mesa, se presente y nos diga un poquito de su currículum. Sí, mi nombre es José Alfonso Mesa Medina, yo soy médico internista y neurólogo, hizo neurooncología también, y estamos aquí en Neuromesa, en Centro Médico AVE. Lo que hacemos aquí es tratar de en un solo centro tener todas las cosas necesarias para un paciente, verlo en forma integral. Ver la neurología, hay neuropsicología, neurorehabilitación y todas las ramas alrededor en pacientes con manejo para una tumoración cerebral o enfermedad neurológica, ¿verdad? Ok. Ahora, doctor, nos preguntan que cuáles son las principales causas de un evento vascular cerebral hemorrágico, perdón. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos sangre, llega la sangre al cerebro, ¿verdad? ¿Para qué llega la sangre? Porque van los nutrientes, que es la glucosa, y van otros nutrientes, y aparte va el oxígeno. Entonces, esto nos mantiene con pulsos y el tejido cerebral se mantiene, pues, en control con su metabolismo. Bueno, si tú interrumpes ese flujo de sangre, las neuronas empiezan a morir y eso es un evento vascular cerebral de tipo isquémico. Pero si se rompe esas vías, esa eh, cadena de suministro de sangre por medio de las arterias o las venas y se rompe por alguna razón, va a salir sangre y la sangre es muy irritativa. Normalmente la sangre no pasa al tejido cerebral como tal, sino está muy bien filtrado por un sistema que se llama barrera hematoencefálica. La sangre trae muchas proteínas y entre las proteínas pueden ser proteínas que comen o rompen, se llaman lisadoras. Y si pasa las proteínas al cerebro sin tener ningún control por una hemorragia, esta sangre va a irritar a los tejidos que están alrededor haciéndoles daño. Entonces por eso la sangre, aparte de que empieza a no haber un suministro adecuado de sangre en esa zona, empieza a hacer el daño local por la misma sangre como tal. Por eso los hematomas, las hemorragias hacen daño al tejido cerebral. Y lo tercero es que tenemos un cráneo que es un hueso muy duro y está el cerebro dentro del cráneo. Cuando viene un sangrado, hace un efecto de masa, o sea, va creciendo algo ahí y va estirando y empujando el cerebro, ¿sí? A la orilla y eso hace que también se dañe. Entonces tenemos tres mecanismos de daño por hemorragias que hay dentro del cerebrito que se llaman eventos vasculares cerebrales de tipo hemorrágico. Y esto lo subdividimos a su vez dependiendo de dónde es la hemorragia. Si es parenquimatosa o dentro del cerebro, si es dentro de un sistema que se llama ventricular o si es en un sistema que se llama subaracnoideo. Entonces las hemorragias se subdividen en tres, parenquimatosa, ventricular y subaracnoidea, o puede haber una combinación de estas. Doctor Mesa, pero todas estas hemorragias son internas. Todas esas hemorragias son causadas por alteraciones dentro de los vasos sanguíneos, ya sea malformaciones, traumatismos, medicamentos que anticoagulen a tu cerebrito, a tu sangre, perdón, y que puede haber daño o causas de lesiones externas, como pueden ser traumatismos, accidentes automovilísticos, lesiones, o pacientes que tienen algo que se llaman alteraciones idiosincráticas sanguíneas. Esas alteraciones sanguíneas pueden ser que tengan plaquetas bajas o anormalidades en la sangre que hacen que más fácilmente sangre el paciente, ¿verdad? Doctor Mesa, ¿y es un mito o una realidad que cuando tenemos un golpe es preferible a que se abra y sangre o a que se quede ahí coagulado? Bueno, lo que pasa es que uno de los efectos de daño por la sangre cuando es un sangrado muy fuerte es que haga un efecto de masa, va a ir creciendo y no vaya el cráneo para donde hacerse, entonces empuja el cerebro. Si este tiene una salida,
¿sí? Es más fácil que esto se drene y que ese efecto de masa no fluya, pero es una solución de continuidad de la periferia a nuestro cerebro. Entonces entran fácilmente bacterias por esa zona y las complicaciones a largo plazo, una herida abierta, ¿sí? O un traumatismo abierto son más graves que la misma lesión del sangrado porque ese puede ser tratado quirúrgicamente. Entonces Ok. es mejor que no. Entonces es un mito Sí, completamente. totalmente. Hemos vivido engañados todo este tiempo. Pero ya nuestro especialista nos está diciendo lo que sí es una realidad. Ahora, otra pregunta, doctor Mesa. ¿Qué factores de riesgo aumentan la posibilidad de sufrir un evento vascular cerebral Hemo- hemorrágico? Es que qué difícil Sí, nombre ya de esta sé. enfermedad. Evento vascular cerebral hemorrágico. Sí, la causa más común en México y en el mundo es la hipertensión. La hipertensión, o sea, presión arterial más allá de los límites. Dicen ustedes, bueno, ¿por qué la presión es normal de la sistólica hablar de 90 a 140 y la diastólica de 60 a 90? Cambia y varía con la edad, obviamente, en personas más adultas, en personas más bajas, personas más jóvenes, un poquito de presión más alta tolerable. ¿Pero por qué? ¿Por qué pone esos límites? Porque se hizo estudios de tomar la presión a cientos de miles de personas en el mundo y se vio que es lo normal en los humanos. Entonces nos basamos de esa normalidad. No quiere decir que tú tengas una presión muy alta porque ya tenemos un límite establecido por algún tipo de razón bioquímica, no. Es porque la mayoría de los humanos tienen esa presión y si estás por encima de lo normal quiere decir que estás alta. Bueno, esa presión es la presión que lleva dentro de los vasos sanguíneos. Imagínense una llave que trae mucha presión en la manguera, ¿sí? Entonces llega un momento en que la manguera no resiste tanta presión y se fuga. Igual en nuestro cerebro. Está la presión del flujo de sangre, pum, pum, pum. Y llega un momento en que la elasticidad de la arteria se vence por tanta fuerza que empieza a salir y empieza a sangrar un pedacito. Dijeron ustedes que estalla. No, no estalla, no, no. Nada más se abre tantito, un hilito, pero por ahí sale el chisguete de sangre, ¿verdad? Adentro del cerebro y se empieza a llenar y a llenar y a llenar. Y ese es el efecto de masa y todo lo que conlleva el daño por la sangre, ¿verdad? Ok. Ese es el tipo de hemorragia más común que es la hipertensiva. Las arterias que más se dañan se llaman las talamostriadas y casi siempre dan signos o síntomas de la mitad del cuerpo, contrario de estar dormido y estar con pérdida de la movilidad. Se llama un síndrome hemiparestesia. Ok. Por eso es bien importante, doctor Mesa, pues las campañas que salen en televisión y a veces que esta cultura que no tenemos de, pues por ejemplo, si soy una persona con presión arterial, siempre estar con un especialista que me la esté controlando, que pues al final del día puede llevar a unos eventos, pues como un evento vascular cerebral hemorrágico que son más difíciles de controlar o hay pues más riesgos. Ahora, doctor Mesa, le preguntan que cuáles son los síntomas típicos de esta enfermedad. Si cuando hay una hemorragia, dependiendo de cuál de las hemorragias hablemos, por ejemplo, la parenquimatosa, que es la más común, que es causada muchas veces por una hipertensión arterial, los pacientes súbitamente, así, de un momento a otro, estaban platicando así como yo y luego, ¿qué te pasa? ¿Qué raro? Empiezan a hablar mal, tienen una disartria súbita. Y luego la mano se le cae. Dice, ¿qué te pasa? No sé qué estás hablando, no sé. Y luego empiezan a tener pérdida de conciencia. Entonces es inmediato y súbito porque el sangrado va subiendo y subiendo y subiendo. Y es una urgencia. Urgencia es llevártelo rápidamente a urgencias porque el tratamiento quirúrgico puede hacer que el paciente salve zonas del cerebro que se pueden estar dañando y aparte salvar la vida del paciente, ¿verdad? Entonces es inmediato, inmediato el manejo que se tienen que hacer en urgencias. Llevártelo luego, luego a un hospital. Siempre va a ser así, doctor Mesa, no va a haber como, como unos exámenes, ya ven, no sé, si alguien tiene cáncer de ovario, se puede detectar a tiempo o te puede hacer un estudio. No hay un estudio que determine previamente si somos o no candidatos o tenemos ya como desarrollada la enfermedad. Hay factores de riesgo, obviamente la hipertensión arterial principalmente. No se hacen estudios en grandes cantidades de población porque sería inviable. Por cada 22,000 personas, solamente se detecta una posible persona que se pueda salvar, por ejemplo, un aneurisma roto en el cerebrito. Entonces tienes que hacer 22,000 estudios de imagen para que puedas salvar a una persona. Dices, pues esa persona lo vale, sí, pero el costo tan enorme que significa para un sistema de salud público y privado no lo sostiene en ninguna parte del mundo. Entonces, para eso sí no se hacen estudios preventivos para saber si tú tienes una malformación arteriovenosa. A lo mejor al rato los estudios de resonancia van a bajar de precio tanto que pueden ser factibles hacer esto, inclusive tener una resonancia en tu casa e individualizarla, pero ahorita está muy vago eso todavía a futuro. Entonces, no hay ningún estudio, pero lo que sí puedes hacer es lo que esa campaña que hizo el IMSS, que me parece excelente, pero nadie la hacemos. Chécate
mídete y muévete, ¿verdad? O sea, realmente Sí. chécate la presión. Es que, ¿para qué? No quiero saber, pues sí, no quieres saber, pero puede ser prevenible, ¿verdad? O sea, si tú tienes hipertensión arterial, tienes que prevenir ese evento y tienes que saber y darte cuenta que eso puede salvar mucho en tu futuro. Si tú tienes antecedentes de tu familia que tienen hemorragias subaracnoideas, pues también es importante establecer que no tengas un factor de riesgo que genéticamente está ligeramente por encima de la población, pero que es bueno el valorarlo, checarlo. Aquí me han llegado pacientes que me dicen, es que tengo una tía que tuvo una hemorragia causada porque se rompió un aneurisma. O sea, un aneurisma es que el vaso de sanguíneo es una manguera y esa manguera, por alguna razón, una parte de su pared es delgada. Entonces empieza con la presión pum, pum, a salir como un chipote cuando le sale la cámara de los balones de fútbol. Así le sale el chipote y está la arteria y el chipotito. Entonces esto tiene presión. Llega un momento que la presión está alta, que este chipotito se rompe y se llama aneurisma. Los datos clínicos de un aneurisma son dolores de cabeza severos, incapacitantes y los peores de mi vida en una forma abrupta que se llaman cefaleas en thunderclap o centinela. Son cefaleas en truenos y horribles. Nunca me había dado la cabeza y este es mi peor dolor de la vida. Y eso hay que checarlo inmediatamente. Es una bandera roja de cefaleas porque puede ser una hemorragia subaracnoidea y que nosotros podemos tratarla tranquilamente y que se puede salvar el paciente, ¿verdad? Está muy complicado, Doc. De hecho, hablando de urgencias, pues vamos a hacer un poquito de pausa para la gente que le está comentando en sus redes sociales, Sí. doctor Mesa. Y por ejemplo, le comentan en TikTok que me imagino que es una enfermera, que llegó un paciente a urgencias y decían que estaba drogado, pero sangraba mucho por la nariz. Ok. Quiere saber si esto era un evento vascular cerebral. Bueno, los sangrados de nariz, la nariz está fuera del cráneo, ¿sí? Porque es una parte que está, es una estructura que no tiene una comunicación tan exacta hacia el cráneo. Entonces, el sangrado de nariz son por otros capilares. Pueden ser por crisis hipertensivas, el uso de drogas como cocaína pueden hacer que haya crisis hipertensivas o heroína, o que el paciente haya tenido algún otro, se haya inyectado alguna otra sustancia que contengan inhibidores de la vitamina K, que a veces los pueden para potenciar el efecto de la droga y que esto puede hacer que haya sangrados, o que el paciente tenga datos de hipertensión arterial por uso crónico de algunas sustancias, como puede ser cocaína en este caso o Ok. LSD. Bueno, Pero si descartamos que si estamos sangrando por la nariz, sea de un evento vascular. sí, no, no, no. Ok. El sangrado de la nariz es totalmente distinto a un sangrado porque estos te dan lesiones neurológicas. O llego, el paciente dice, es que es el peor dolor de cabeza de la vida, o no veo un ojo. El Ok, defecto de la visión de los ojos son en parches, se llaman escotomas. Entonces ok, dicen, no veo aquí, no veo acá, no veo como en parches en este ojo cuando cierro este ojo y este lo veo normal. O la mitad del cuerpo no la puedo mover, no la puedo sentir, o estoy hablando en forma normal. ¿Ok? ok. Perfecto. Ahorita seguimos con las redes sociales porque en Facebook ya lo están saludando, doctor Mesa. Pero otra pregunta, ¿qué tan común es hoy en día? Porque, bueno, hablábamos de presión arterial, pero hoy en día el ser humano, o al menos la sociedad aquí, estamos como con mucha presión, con mucho estrés, con mucho trabajo. ¿Y qué tan común es estos eventos vasculares cerebrales en hombres y mujeres? Y cuando yo estaba en el IMSS, se acercó uno de mis alumnos y me pidió hacer una tesis con él, la tesis para recibirse de urgencias. E hicimos una tesis de hemorragias, de eventos vasculares cerebrales hemorrágicos, donde se demostraba que si un paciente venía con deshidratación previa o una osmolaridad alta, que quiere decir que venía con mayor cantidad en su sangre disuelta de solutos, y lo controlábamos esto, había menor mortalidad. Pero ¿para qué llevó esto? Que en un solo año, en el seguro, en la clínica 33, vimos 89 pacientes con hemorragias importantes que los pacientes tuvieron que entrar a quirófano. Y en total fueron 202 hemorragias en un año. O sea, llegaba una hemorragia cada 1.5 días. Cada 3 días llegaban dos pacientes con hemorragia cerebral. Entonces, en un solo hospital de aquí en la localidad, que es un hospital general de zona, no es ni regional, entonces es una cantidad enorme y de los cuales más del 50% eran por hipertensión arterial. Entonces, fue muy importante el que la hipertensión arterial es un factor de riesgo y el principal factor de riesgo para este tipo de hemorragias. Y se pueden salvar los pacientes, ¿verdad? Es que, doctor Mesa, estas consultas virtuales me gustan muchísimo porque habemos gente que no tenemos acceso a un especialista, pero usted nos está diciendo la causa de dónde viene.
puedes ir con un médico general, puedes ir Ujú. con un médico internista a controlar tu presión para que no llegues con un neurólogo. Y esta información, pues antes no la teníamos y qué importante es que de algo que a veces no le damos la seriedad, como, ay, la presión arterial. No es lo mismo que te digan, tiene cáncer a tiene presión arterial, ¿ah? Como quiera, Sí, se me pasa con una coca. Entonces, pues qué importante estas consultas virtuales, Doc. Yo lo quiero felicitar porque ya tiene más, casi un año ininterrumpido gracias, de gracias. consultas virtuales donde ha ayudado a mucha comunidad. Yo veo todos los comentarios que le ponen y toda la gente que ha apoyado, pues a lo mejor desde la distancia porque tiene público por donde quiera, Doc. Ya es internacional, sí. Sí, es Sí, un placer estar aquí con usted porque es internacional. Muy querido, Doc. muchísimas gracias y gracias a ustedes por todo su trabajo, porque realmente eso no se puede hacer para nada sin ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por todo. Sí, bueno, ahora otra pregunta, volviendo al tema y ya casi para finalizar. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para un evento vascular cerebral hemorrágico, doctor Mesa? Sí, hay dos grandes grupos de tratamiento, quirúrgico y no quirúrgico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se han visto en la historia que tienen hemorragias, se meten a operar y les va peor con la cirugía. Y pacientes que se meten a operar y es exitosa la cirugía. Entonces se hicieron dos grandes grupos viendo factores distintos y los factores principales es obviamente la edad del paciente y todas las enfermedades que van alrededor del paciente, ¿verdad? Se llama morbilidad que tiene el paciente concomitante. Lo segundo es ver si esto puede ser arreglado o manejado con medicamentos. Por ejemplo, pacientes que toman warfarina y tienen hemorragias, se puede controlar con una cantidad del antídoto vitamina K en grandes cantidades y que el paciente puede tener una mejoría clínica de la hemorragia si todavía no es quirúrgico. Pero si un paciente vemos por el tamaño, localización, extensión y la forma que es quirúrgico, ahí interconsultamos a los expertos que son los neurocirujanos y con ellos nos vamos de la mano para decirle, el paciente, pienso yo que es quirúrgico, ¿qué piensas tú? No, pues es quirúrgico, vamos a pasarlo a quirófano inmediatamente, es una urgencia, meten y hacen un drenaje para sacar el líquido del sangre, el coagulito, y como tal que pueda otra vez expandirse el cerebro y que haya menos riesgo de un resangrado y que tengas un control adecuado de los síntomas con el paciente, que haya menos daño cerebral, ¿verdad? Ok. Ahora, doc, ya si la gente puso atención al live, ya saben cuáles son las principales, no todas, pero dice, cuáles son las principales medidas preventivas que se pueden tomar para reducir el riesgo. Ujú. Si han estado poniendo la atención al doctor Mesa, ya saben, pero no lo pudiera usted hacer en un resumen, doc. Sí, principalmente contrólate tu presión arterial, contrólatela, contrólatela. Realmente es sencillo, si no es difícil. Lo difícil es todo lo que lleva la presión arterial sistémica alta, que es el que tengas obesidad, el que tengas una mala alimentación, que no hagas de ejercicio, ¿sí? Si está adecuado a hacer ejercicio como tal, y que tomes el medicamento si ya lo necesitas, un tratamiento farmacológico. O sea, realmente tenemos todo al alcance. Nadie somos eternos, obviamente todos vamos a morir como humanos, ¿verdad? Pero sí la calidad de vida, porque si tienes una hemorragia, casi siempre tienes secuelas. No siempre, obviamente. Hay pacientes que recuperan totalmente. Pero muchas veces tienen secuelas y eso obviamente queda en toda tu vida. Y afectas a ti y afectas a la familia que está alrededor tuyo porque eres ya dependiente de algo en la mayoría de las ocasiones. Entonces, con el checar, es un efecto dominó, te checas bien la presión arterial y todo va bien. Te llegas a un descontrol de la presión arterial y esa descompensación de la presión hace una hemorragia, la hemorragia secuelas, secuelas problemas familiares, económicos, sociales y así se van, ¿sí? Y no solamente eres tú, eres los que están alrededor tuyo. Entonces, un control adecuado de lo mismo y vas a tener un control en tu vida. Segundo, si tienes antecedentes familiares de aneurismas, el poder valorar si tú tienes ese riesgo de tener esas lesiones, ¿sí? Y tercero, si ya tienes o te diste cuenta que traes datos clínicos de alguien alrededor tuyo, tú mismo, es acudir a urgencias porque eso puede limitar el daño, ¿sí? Entre más rápido se haga un tratamiento quirúrgico si así lo meritan y que esto pueda hacer que te salve la vida de tuyos y los que están alrededor tuyo, ¿verdad? Para que seas independiente. Ok. Bueno, gracias por sus recomendaciones, Doc. Esperemos que, pues, por lo menos una persona de los que lo está Sí. escuchando haga conciencia y le ayude esta información, que esta es la finalidad de estas consultas virtuales, que vuelva a lo mismo. Sabemos que en el día a día tiene consultas, tiene pacientes y se toma un tiempo para siempre estar aquí. O si tiene congresos, allá se graba usted solito, pero no deja de darles información. Y una última pregunta, doctor Mesa, es
¿qué tipo de rehabilitación o terapia se recomienda después de un evento vascular combinado con cuál es la tasa de supervivencia y las perspectivas a largo plazo de los pacientes? Sí, en cuanto a la rehabilitación física y neurocognitiva, los pacientes es dependiendo del área de lesión, ¿verdad? Si se lesiona la zona frontal y tiene alteraciones de memoria a corto plazo, pues obviamente un manejo interdisciplinario con neuropsicología, neurorehabilitación para mejorar la parte cognitiva. Pero si el paciente que la mayoría de las ocasiones tienen hemiparesias, o sea, pérdida de la movilidad de una parte, un extremo del cuerpo, pues ahí hay que hacer rehabilitación física, que no es, es igualito, no es distinto a un paciente que tiene un evento vascular de tipo isquémico. Entonces, isquémico, hemorrágico dejan las mismas secuelas y hay que mejorar la secuela, no el daño que lo hizo. Entonces, ahí sí es dependiendo de qué secuelas dejó, hemiparesia, hemiparestesis o algún otro tipo de alteración del habla principalmente. ¿Cuáles son los pronósticos a largo plazo? Nosotros hacemos escalas para establecer con un paciente que tiene una hemorragia qué tanto esta pueda mejorar al mes y a los 6 meses. Hay factores de riesgo que nos hablan que los pacientes diabéticos y que tienen alguna insuficiencia renal o hepática, obviamente tienen un mucho peor pronóstico que un paciente que no haya tenido ninguna alteración y que haya tenido hipertensión arterial como factor de riesgo. Entonces, nosotros tenemos que valorar toda la concomitancia que hay alrededor para saber qué tanta alteración puede haber a futuro y si puede haber recurrencias en los cuadros de tipo hemorrágicos. Y tercero, ¿qué va a pasar con el paciente dependiendo del tipo de lesión que tenga? ¿Qué tanto daño hay? Entonces aquí también juega qué tanto es el tamaño de la lesión inicial en cuanto a volumen de la hemorragia, dónde está localizada la misma y qué estructuras son las que estuvieron vecinas a esta lesión que pudieron haber alterado. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cosas bien raras, pero parkinsonismos, no Parkinson, sino parkinsonismos secundarios a un evento vascular cerebral de tipo hemorrágico, o pacientes que tuvieron alteraciones de memoria, aprendizaje, lenguaje, no reconocen sus dedos, dependiendo de la zona donde está la alteración. Entonces es muy importante dónde está la zona que se alteró para saber a futuro qué va a pasar con este paciente, si va a haber no recurrencia y si esas secuelas van a ser controladas o no controladas. Acordándonos siempre que las secuelas motoras son más comunes de controlar que las secuelas sensitivas o las cognitivas. Entonces hay que vigilar muy bien a estos pacientes y no dejar de acudir a su rehabilitación, aunque sea muy lento, que digan, hijos, es que llevo 3 meses y no he visto mucho cambio. Ese cambio es importantísimo porque si tú te dejaras a un gemelo tuyo con la misma enfermedad sin rehabilitación, lo que sería es que el que se hizo rehabilitación se va más lento hacia el deterioro y pueden inclusive subir un poco al otro que se va en picada para el deterioro, ¿verdad? O las secuelas que esta te deja. Ahora, Doc, me surgió una pregunta. ¿Un evento vascular cerebral hemorrágico lo puedes tener solamente una vez? ¿No es como que pueda No, volver? muchísimos, puedes tener muchos. Hay pacientes que tienen una hemorragia por una aneurisma y luego no tenían otro escondido que no se vio en los estudios y puede tener otra hemorragia. O pacientes hipertensos pueden tener muchos sangrados. Tienes un sangrado, luego tienes otro, y luego tienes otro, y luego tienes otro si tienes un mal control y la presión arterial como tal. En traumatismos, obviamente, es el traumatismo que generó esto, entonces ahí no hay tanto problema. Como un paréntesis, nada más quiero hablar de algo que se llama un hematoma subdural crónico. El hematoma subdural crónico, hay pacientes, principalmente de tercera edad, que se caen o se pegan trivialmente, van caminando y, ay, me pegué. ¿Y qué te pasó, papá? No, me pegué aquí en la cabeza con esta pared, despacito. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Ah, bueno. ¿El golpe cómo lo sientes? Bien, bien. Pasa una semana, oye, tu papá, te dice tu mamá, está medio raro, más está dormido. Sí, ay, papá, ¿qué te pasa? Ah, yo, bueno. A las 2 semanas, oye, tu papá no mueve la mano derecha, mira. No mueve y sigue dormido. Ya lo vas a revisar. ¿Y papá, cómo estás? ¿Mm? Y está así vagabundeando, con alteraciones cognitivas. Dices, ¿qué le está pasando? Es muy probablemente un hematoma subdural crónico. En este tienes un golpe y tienes un sangrado venoso, no arterial. La arterial es un chisguete de sangre, el venoso es gotita, gotita. Y día a día, ¿sí? Por 2, 3 semanas, el paciente empieza a desarrollar un aumento en el volumen y eso empuja el cerebro hacia un lado y llega a ser tan importante que ya empieza a haber datos clínicos. Entonces, las hemorragias también pueden ser crónicas y que no pueden ser en ese momento del golpe, sino pueden desarrollarse tiempo después, casi siempre promedio 2 a 3 semanas. Qué importante esta información que nos está dando porque pues a veces no entendemos si hicimos fue de la nada, o sea, porque el golpe ni tuvo moretón ni nada, Ujú. solamente fue de la nada, pero con esta información pues ya podemos decir, oye, tal vez lo que mencionó el doctor Mesa en su en vivo puede ser y por si sí o por si no, pues me lo llevo a urgencias. Totalmente. Ok, bueno, doctor Mesa, como siempre, información muy acertada. Le vamos a hacer algunas preguntas de las redes y ya para terminar.
para dejarlo ir a comer. Dice doctor Mesa Rosy Escalante, ¿puede volver un infarto cerebral después a un paciente con una enfermedad cerebrovascular después de una década? Sí, puede volver. Pueden ser repetitivos o puede pasar mucho tiempo, es dependiendo de los factores de riesgo. Imaginemos, paciente no se controla la presión, vino el evento vascular hemorrágico y luego ya Dice, se controla la presión por medio, por el miedo que abajo tenía. comentó que tiene cerebrovascular isquémico. Bueno, en isquémicos y que vuelven a hemorrágicos también pueden ser, porque un factor de riesgo para isquémicos también es hipertensión arterial y diabetes. Entonces, en estos pueden haber alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos con el adelgazamiento del vaso mismo y puede haber una hemorragia o que tenga otro isquémico futuro después de 10 años y que se transformó en una hemorragia, porque las isquemias hacen que la pared de los vasos sanguíneos se hagan más fiables y esa friabilidad hace que con la presión arterial pueden romperse y hacer una secundario hemorrágico de un isquémico previo. Entonces sí puede haber esas alteraciones, ¿verdad? Ok. Josefina Zavala dice, saludos, doctor Mesa, gracias porque explica muy bien de tal manera que le podemos entender. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Mesa, saludos. Oscar Montalvo, saludos del señor Alejandro Gamboa. Y bueno, doctor Mesa, nos despedimos por esta semana. ¿Algo que quiera agregar para despedirse de sus redes? Sí, primero que todo, en esta semana se conmemora el Día Mundial de Pacientes con Enfermedades Raras. Sí, entonces hay muchas enfermedades que se consideran raras cuando es uno de cada 100,000 o más raro, sí, la posibilidad. Y saber que existen estas y que pueden ser tratadas. Hay mm, una partida específica del gobierno que lo tienen en lugares públicos para que se pueda dar tratamiento para pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Entonces, el que lo puedan encontrar a tiempo, diagnosticar, puede salvar la vida de un grupo de pacientes, porque la mayoría de estas son hereditarias y congénitas, y que estos pueden ver varios grupos de pacientes de una misma familia que se pueden tratar y que un caso base puedes hacer el diagnóstico de los demás. Entonces, hay que tener un control con esto. Y pues el próximo tema, vamos a hablar acerca de pacientes que necesitan rehabilitación neurocognitiva. Entonces vamos a hablar de rehabilitación neurocognitiva. ¿Qué pasa después de un evento vascular? Para seguir la misma línea, después de un evento vascular cerebral isquémico o hemorrágico, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es el paso que sigue? Entonces vamos a hablar acerca de esta rehabilitación neurocognitiva porque sabemos que existen, pero que pocos pacientes la conocen. Wow. Me sorprende cómo en casi un año no se le han acabado los temas y todo el conocimiento que tiene. Pero bueno, por esta semana nos despedimos desde las redes del Neuromesa y nos vemos la próxima semana, ya dijo el doctor con cuál tema. Gracias por su atención y que tengan bonita tarde. Cuídense mucho.